Hola, ¿qué tal? Qué bendición tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Dúcor, California, y para nosotros es un enorme privilegio poder compartir con ustedes la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por compartirlo con otras personas. El día de hoy nos corresponde meditar en el segundo libro de Samuel, capítulo número 17, partiendo del versículo número 15 hasta el versículo número 29. El tiempo con Dios de hoy lo titula de la siguiente manera: Dios abre el camino. Dios abre el camino. Yo no sé si en algún momento de tu vida has sentido como que ya no puedes avanzar porque ya no hay un camino para dónde darle. Porque tienes problemas de un lado, problemas del otro y ya no sabes hacia dónde dirigirte porque estás en una gran encrucijada y no sabes qué hacer. Es más, ya no hay manera de avanzar. Me encanta que tenemos un Dios tan maravilloso, que es todopoderoso, y Él incluso puede abrir caminos y puede abrir sendas donde no las haya. Cuando veo la escritura, por ejemplo, en Isaías capítulo número 43, versículo número 16, a mí se me dice que Él abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Aún en el mar, aún en medio de las aguas impetuosas, Dios puede abrirnos una senda. Me encanta porque en el versículo número 19 dice que también Él puede abrir un camino en el desierto, incluso puede poner ríos en las sequedades, en la soledad. Dios es un Dios maravilloso y creo que en este pasaje de la Escritura podemos aprender por lo menos tres cosas que tienen que ver en cómo Dios puede abrirnos camino en medio de esos momentos decisivos de la vida. La primera enseñanza la puedo obtener yo a partir del versículo número 15 hasta el versículo número 21 y la primera enseñanza la he titulado de la siguiente manera: Dios abre camino, número 1, rodeándonos de personas fieles, rodeándonos de personas fieles. Te voy a leer los versículos para que tengas una idea de lo que quiero darte a entender. Dice: dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Aitofel ha aconsejado así y así a Absalón y a los ancianos de Israel, y esto otro aconsejé yo. Por tanto, mandad a dar aviso inmediatamente a David: no te quedes en esta noche en los llanos del desierto, sino pasa enseguida el Jordán, para que no sea exterminado el rey y todo el pueblo que está con él está. Jonatán y Aimás estaban junto a la fuente de Rogel, y una criada fue y les avisó, porque no podían dejarse ver entrando en la ciudad. Luego ellos fueron y se lo comunicaron al rey David. Pero los vio un joven que se lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos partieron a toda prisa y llegaron a casa de un hombre en Bahurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. La mujer de la casa tomó una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella grano trillado, de manera que nada se notaba. Al llegar los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde está Aimás y Jonatán? Ya han pasado el vado de las aguas, respondió la mujer. Como ellos lo buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Después que se marcharon, aquellos salieron del pozo y fueron a dar aviso al rey David, diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado este consejo contra vosotros. Me encanta esto. ¿Sabes por qué? Porque creo que Dios nos rodea de personas en nuestra vida cuando más lo necesitamos. Dios pone personas fieles a nuestro alrededor cuando pasamos por momentos de dificultad. Dios permite que la bendición de Dios nos acompañe a través de estas personas. Aquí veo cómo está este consejero de David, que ahora estaba con Absalón en ese momento, dándole el consejo que le había dado al rey y comunicándoselo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Entonces aquí veo a Usai, el amigo de David, veo a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes que estaban con David también, veo a sus hijos, a Jonatán, que era hijo de Abiatar, y a Aimás, que era hijo del sacerdote Sadoc, y también aparece una mujer, una criada, que es la que va y les va a dar la encomienda a estos jóvenes para que ellos vayan a ver a David. En ese ínter
los descubren, se vuelve una gran intriga, se meten ellos en la casa de un hombre que no se da el nombre, nada más se nos dice que era un hombre de Bahurim, y que también estaba la mujer de la casa. O sea, se nos dan personas que ni siquiera sabemos los nombres, que de alguna manera fueron claves para que Dios abriese un camino en beneficio de David. Y te cuento algo, Dios tiene personas cercanas a tu vida que te pueden ayudar en esos momentos de crisis. Sería hermoso, sería muy bueno que pudiéramos detenernos un momento y pensar en esas personas que de alguna manera Dios ha puesto a nuestro alrededor para ayudarnos a ser quienes somos el día de hoy, y entonces levantar una oración y, si fuese posible, ir y darles un agradecimiento por permanecer, por estar allí, por acompañar, por brindar la ayuda divina. Dios es muy bueno. Número dos, Dios abre camino, número 2, cuando actuamos de inmediato. Sabes, me gusta cómo termina esta parte del versículo número 1 cuando dice: levantaos, daos prisa y pasar a las aguas, porque Ahitofel ha dado este consejo contra vosotros. El versículo 22 dice: entonces se levantó David y todo el pueblo que estaba con él, pasaron el Jordán antes que amaneciera, ni uno solo que dejó de pasar el Jordán. Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque David actuó de inmediato. No lo postergó, no lo dejó para el otro día, no dijo, no tenemos tiempo, no, actuó de inmediato. Y sabes, a veces Dios abre un camino y nosotros tenemos que actuar inmediatamente. David no esperó que la noche pasara, actuó de inmediato. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar de inmediato, a pesar del cansancio, a pesar del desánimo. También lo que puedo yo aprender, algo importantísimo en el versículo número 23, es que también podemos cuidar nuestras motivaciones, debemos cuidar nuestras motivaciones. Versículo 23 dice: pero Ahitofel, viendo que no se le había seguido su consejo, ensilló su asno, se levantó y se fue a su casa en su ciudad, y después de poner la casa en orden se ahorcó. Así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Ahitofel no pudo, al saber que su consejo no fue seguido, no pudo porque sus motivaciones eran equivocadas. Lo que motivaba a Ahitofel era tratar de alguna manera hacerle daño a David, y al ver que no lo iba a poder hacer, sencillamente no pudo. Dijo, ya no puedo seguir así, ya no tengo felicidad, y de alguna manera permitió que la infelicidad, permitió que la amargura, permitió que la desilusión le robaran la vida. Y sabes, fue y se ahorcó. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros vamos por la vida no siendo felices, llenándonos de amargura? Y aunque quizás no nos quitemos la vida de inmediato, vamos viviendo una vida sencillamente con falta de contentamiento, y vamos muy infelices porque no disfrutamos de la bendición de nuestro Dios. Vamos entonces a actuar de inmediato. Y esto me lleva a la tercera y última cosa que quiero dejar en tu corazón. Cuando nosotros observamos cómo Dios nos abre camino. Número 3, proveyendo lo que necesitamos. Tenemos un Dios tan maravilloso que nos provee todo cuanto nosotros necesitamos. Fíjate cómo dice la escritura en el versículo 27 en adelante. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nas, de Raba, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilaí, galadita de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lenteja, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas, quesos de vaca, para que comieran, porque decían, el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. Una manera en cómo Dios abre camino es cuando provee lo que necesitamos, utilizando personas que generosamente comprenden la necesidad y entonces van y hacen la diferencia. No es tan solo el hecho de saber que alguien necesita una ayuda, no, es el hecho de saberlo, pero tomar acciones, tomar medida para que de alguna manera podamos ser generosos, comprendiendo las necesidades de los demás. Dios levantó a Sobi, a Maquir y a Barzilaí para traer la provisión para David y para su pueblo, que dice la escritura que ellos decían, el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. ¡Wow! Qué hermosa bendición el día de hoy poder aprender esta escritura tan maravillosa donde Dios nos abre camino. Dios nos abre camino entonces rodeándonos de personas fieles. Cuando actuamos de manera inmediata y cuando vemos cómo Dios provee,
lo que cada uno de nosotros necesitamos. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.